Muchas gracias por estar aquí. Estoy encantada de presentaros a Andrea Álvarez Sánchez, nieta de un comunista expreso que estuvo muchos años en el penal de Burgos y que ha hecho un documental maravilloso sobre su abuelo. Ella cree que lo ha hecho solamente sobre su abuelo, pero lo ha hecho sobre miles de presas y presos políticos que estuvieron en las cárceles españolas durante el franquismo, que fueron maltratados, que fueron vejados y que fueron privados de libertad por tener otra ideología. Entonces, le agradezco muchísimo lo que ha hecho porque me parece un trabajo muy interesante. Hay que agradecerle a su abuela que consiguió que el abuelo Alberto contara estas cosas, porque a veces es difícil, cuando uno lo ha pasado tan mal, hablar del pasado. Y a su mamá, que guardó todo ese material para que ella haya podido hacer lo que ha hecho. Esta parte de la historia de España, desgraciadamente, no se conoce mucho, porque nosotros no fuimos los ganadores y la historia la escriben los que ganaron. Pero cosas como esta, trabajos como el que ha hecho Andrea, nos invitan a seguir reivindicando nuestra memoria histórica, a reivindicar todo lo que el pueblo español hizo, lo que luchó por la libertad y por un ideal, porque fuera todo mejor para nosotros. Y muy cortito os voy a contar el por qué tengo yo esta relación con todos ellos. Aparte de porque mi padre estaba en el penal de Burgos con su abuelo, porque cuando yo iba a la cárcel todos los años a ver a mi papá, un año coincidí con su mamá, que tenía 15 años y venía de México por primera vez a conocer a su padre. Entonces ella estaba muy desorientada porque no tenía ni idea de cómo era España. Y mi papá me dijo en una comunicación: Olguita, ha venido Blanquita, la hija de Alberto, habla con ella porque no conoce a nadie y cuéntale un poco. Y yo le dije: pues si yo ya la he visto, papá. Y dije: ¿pero por qué la has visto? Digo: porque siempre lee libros. Y los niños que estábamos delante de la cárcel jugábamos y estábamos pendientes de cuando el funcionario salía y nombraba a los presos para entrar a comunicar, porque había que salir corriendo para coger un buen sitio. Pero Blanquita no sabía todo eso. Entonces ella estaba leyendo y, bueno, cuando nombraban a su padre, evidentemente iba. Y yo en esos 2 días o 3, no sé cuántos estuvimos juntas, hablé con ella, le expliqué estas cosas. Ella tenía mucho miedo. Mucho miedo que teníamos todos los niños, porque impresionan los cerrojos de la cárcel, los guardias civiles que no se portaban muy bien con nosotros, y porque ver a tu papá entre rejas es muy penoso. Pero ella, además, más todavía, porque no conocía nada de todo eso, porque venía de otra vida, de otras costumbres. Entonces nos hicimos amigas. Pero de repente se fue. Yo me quedé unos días más y su abuelita, que ella venía, claro, con su mamá, nos despedimos y ya mi papá salió de la cárcel, nos fuimos a la República Democrática Alemana, su abuelo salió de la cárcel, se fue a México y un día me llega en un mail que están haciendo un documental y necesitan financiación. Y le digo, en mi casa, digo, anda, pero si este es el padre de Blanquita, si es Alberto, que estaba con mi padre en la cárcel. Y así volvimos a retomar el hilo y la verdad es que estoy encantada de que haya venido y que podamos ver todos el documental, porque realmente esto es memoria histórica. Esto es lo no dicho durante muchísimos años que hay que decir ya. Bueno, pues
Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho por su presencia. Es un honor tenerlos aquí a cada uno de ustedes como espectadores de este documental, El pasado está presente. Este proyecto comenzó hace muchos años y primero pensé que iba a ser una película de ficción que se está transformando ahora en una novela que se llama Encuentro en Burgos. Entonces, ese título lo reservamos para el libro, que es una novela porque en 1 hora y media pues nos dimos cuenta que no se podía contar todo. Entonces, gracias a la literatura, que no es tan cara como el cine, se está pudiendo contar la historia de forma más extensa, pero también algún día vamos a llegar a quizá a hacer la película de ficción con actores, actrices y es una película cara porque tiene escenarios de época o si no con ciertos recursos visuales y de la imaginación. Pero bueno, eso es una parte del proyecto que iba a ser y bueno, en algún momento quizás sea. Otra parte del proyecto se hizo la novela, estoy acabándola, y otra parte del proyecto es este documental, que en sí mismo como documental yo creo que tenía un valor muy importante, porque no es ni la novela ni la ficción, pero es lo que realmente fue en la vida real. Y hacerlo pues llevó su tiempo, llevó muchos años, un poquito de eso lo digo en la película, aquí en el documental, y estaba pensando en una frase que lo resumiera todo y quizá la oración sería algo así como pequeños grandes logros. Lo de pequeños es por el cine independiente, porque este es un cine, yo le llamo cine pobre, luego se le llama guerrilla filmmaking, ese es un término, pero es el cine hecho con lo más indispensable. Este proyecto lo hicimos con muy poquito, todo dentro de nuestra pequeña inversión que le pudimos hacer, nuestros ordenadores, cámaras, celulares, a lo largo del tiempo con ayuda y apoyo de amigos, de la comunidad, de las comunidades pequeñas pero muy importantes, como es este Ateneo Republicano de Vallecas, veo. Creo que somos muchas gotitas de que nos vamos juntando y finalmente logramos avanzar poco a poco en lo que es tomar conciencia, en lo que es tomar memoria, bueno, en la memoria histórica, en recuperar la memoria, en recuperar lo olvidado. Y bueno. Y después podemos seguir. Y después, sí, podemos seguir, claro. Ahorita es ya para ver la película y bueno, eso es todo. Y lo de grande es porque estos resultados, eso era lo de pequeño, y lo de grande es porque estos resultados a mí me parecen grandes, aunque no lleguen a Hollywood. Hay una cosa que se me ha quedado en el tintero. Vais a ver en el documental que Alberto, el abuelo, le hacía cuentos a su hijita y los mandaba de Burgos. Entonces, ellos, que son editores en México, han hecho unas ediciones muy bonitas y están ahí. Y si alguno tiene interés en comprarlas, perfecto. Y un cuento que ha escrito Andrea sobre el barco y la vida en el barco que llevó a los exiliados después de la Guerra Civil a México, que se llamaba El Mexic. Y vamos a ver el documental.
a la presó. Homes plens de raó. No, i jo dic no. A mí me encanta, me impresiona, porque veo a mi papá, pero sobre todo por la valentía de Blanquita, por poder decir no fui capaz de darle un beso a mi padre, porque a los niños cuando se les dice, oye, tu papá, pues... Pero ella tenía ese miedo como tan profundo que era incapaz y lo cuenta todavía con tanta pena. Y eso a mí, la verdad es que me llega muchísimo. Porque además lo hubiera pasado bien. Porque los presos de la cárcel hacían un castillo de muñecas, con flores, con comida especial para nosotros, con juegos, con juguetes que hacían ellos. Y era un día precioso. Pero bueno, ahora le doy la palabra a la directora, por si tenéis alguna pregunta. No, yo nada más quiero agradecerles su atención, estar aquí toda esta hora y media, y quiero agradecer también a alguien que no está el día de hoy aquí, que es Teresa García Azcárate, la española que nos ayudó a hacer el crowdfunding para poder terminar este proyecto, y quien nos está aquí ayudando en Madrid a hospedarnos, y ha sido una gran trabajo que ella hizo en toda la parte documental para ver que todos los materiales que pusimos fueran en fechas y fueran correctos, porque igual había cosas que yo no sabía reconocer, y ella fue la que revisó todo este material y lo organizó y pidió los permisos, y bueno, eso es lo que quería decir. Buenas tardes. No sé si voy a poder decirlo con serenidad lo que tengo que decir. Me he acordado de muchísimas cosas y es un material precioso. Hay otros materiales que no se han podido guardar, ni se han podido testimonios para decir, pero ahí me he visto identificada en muchísimas cosas, porque yo a mi padre le mataron, ¿no? Mi padre le fusilaron en Ocaña, después de un juicio sumarísimo bestial, ¿vale? Como eran todos los juicios sumarísimos. Y yo cuando hablo de mi padre, hablo general para todo aquel que dio la vida por una lucha hermosa, hermosa bajo mi punto de vista, y creo que la historia lo tiene que reconocer. También estamos 12 años en Sol pidiendo verdad, justicia y reparación, ¿vale? Y todo. Entonces, yo también me acordaba, porque mi marido también lo tuve en la cárcel, lo detuvieron en el 64. Entonces, en mi casa se hacían reuniones de las que tú hablas en las casas, porque en Madrid, de la que habla tu padre, tu abuelo, en Madrid no se podía hacer en muchos sitios y se hacían en las casas, ¿vale? Jugándonos lo que nos jugábamos, ¿vale? Pero se hacían. Porque en mi casa también estuvo muchos que se vinieron. En el expediente de José estaba Justo López de la Puente, que también le pedían pena de muerte, como se vinieron muchos a luchar por lo que se luchó, por esta democracia que hoy otros que no lucharon se están aprovechando, por desgracia y entre comillas. Vale. Tenemos un poquito, pero nada más, porque nos han quitado todo. Entonces, en mi casa estuvo Julián Grimao varias veces, que claro, yo supe que era Julián Grimao después de que le detuvieron, ¿vale? Entonces,
Me he acordado de tantas cosas que estoy muy contenta de haber venido y tengo muchas cosas que podía decir que en este momento, vale, luchadora de toda la vida, seguiré mientras pueda y aquí estamos para decir que el fascismo nos trajo muchas desgracias y yo algunas veces pienso, ese pueblo heroico que luchó, ¿dónde están los familiares? ¿Dónde están la impunidad? ¿Qué es lo que embrutece a las mentes? No creo que estoy en lo cierto, ¿no? La impunidad. Por eso siempre aquí se guarda la impunidad, porque el día que digan la verdad se les va a caer el castillo, no lo pueden decir. Son muy malos, muy malos. ¿Vale? Muchas gracias. Quiero dar las gracias por este documental porque es una maravilla. De hecho, yo he hablado varias veces con amigas que hemos tenido familiares que han estado en los campos de concentración y queríamos hacer un libro sobre todo lo que recordamos y nos han contado. Y este documental me ha parecido precioso. Le doy las gracias porque es un testimonio más de todo lo que pasó en este país en esa época que nos quitaron la libertad y que hoy doy las gracias de que nuestros hijos y gente joven pueda disfrutar de esta democracia, que es muy duro no tenerla. Y... Sí. Y nada más que ojalá lo vea mucha gente y que me ha hecho sentir muchas cosas, que ojalá lo vea mucha gente, se distribuya y se haga esa película tan necesaria realmente, porque esto nunca se termina de contar. Esto siempre hay que contarlo. Y quedan muchos años y mucha historia para contarlo. Muchas gracias. Fíjate que yo creo que en el documental Alberto habla de la razón del por qué este país, antes en los años 40, 50 y seguimos igual, esas heroicidades donde están. El miedo ha sido tan terrible, el terror. Los presos de la cárcel, y los sabréis, sacaban cositas para hacer rifas, para recoger dinero. Y las vecinas, porque mi padre que estaba también en la cárcel, pues sacábamos y vendíamos barquitos, lamparitas, y las vecinas decían, Isabel, pero esto no se sabrá, ¿no? Porque es que te cogían con una papeleta de esas y te metían en la cárcel y te machacaban a palos. Entonces, desgraciadamente, no ha habido muchas familias que hayan querido explicar todo esto. Yo me considero una privilegiada porque mi madre lo ha hecho. Mi padre estaba en la cárcel, pero mi madre, yo iba pegada a ella, que había manifestación, que había que llevar paquetes. Y así uno conoce su historia, pero había otras personas que... Es que el miedo era muy grande. Es que los serenos que salían ahí eran los que iban a decir a la policía dónde se hacían las reuniones. Ay, ha sido así, pero bueno, seguimos en la lucha, ¿no? Y estos artistas nos ayudan. Te quiero dar la enhorabuena. Primero, enhorabuena, gracias. Maravilloso. Te quería preguntar si tiene distribución, se ha estrenado ya, porque se estrenó en un cine, ¿no? En el Cine Magallanes, sí. En el Cine Club Magallanes. Y si lo vas a presentar a la Academia de Cine, que tienes que presentarlo. A la Academia de Cine. Para Sí. Esta película se tiene que ver. Ya. Entonces hay que hacer mucha publicidad, hay que hablar mucho de ella, hay que conseguir distribución, para que en este país se tiene que conseguir. Sí.
Pues sí. Tratamos de que la película fuera mitad mexicana y mitad española, pero había tantos papeleos que hacer aquí y yo estaba allá y eso no lo pudimos hacer. Ya ahora vine, pero cuando la terminamos justo en plena pandemia yo no podía venir y no tenía los recursos para venir aquí y bueno, aunque tengo la nacionalidad y esto, pues son muchos papeleos que hay por hacer y no pudimos registrar la película como española, entonces la película es solo mexicana y no entra dentro de la distribución en varios festivales españoles, solo internacionales. Y bueno, en fin, estas son como cosas de pues, la tramitología del cine, pero sí, ahora recién en Valencia la seleccionaron, pues Laurel es de que seleccionaron en Valencia Cine Independiente y también ganó un premio, un premio en el FIC Madrid, así se llama este festival, apenas recién por el mejor sonido. De hecho, pues bueno, el sonido es la base de este documental con esas cintas de audio y nuestro equipo de sonidistas mexicanos, bueno, trabajaron mucho, sí, lo que se pudo, el montaje de sonido y sí, también trabajamos mucho el montaje que lo hizo Teresa y ya luego la última postproducción. Y ella es de aquí, ella es española, ¿no? Ella es española, sí. La película en realidad mitad es española, es que eso es, Claro. pero burocráticamente no lo pudimos hacer así. Y por otra parte, este sonido, bueno, terminó con la música de estos cantautores españoles con los cuales yo crecí y no sabía ni exactamente quizá lo que significan aquí, para mí significaban como la música que se escuchaba en mi casa y en México pues era lo que escuchábamos en las tardes y en las noches, Claro. por mi madre y mi abuelo, pero… Aquí la música de la transición. Sí. También la escuchábamos. Vale. Sí. Pero sí queremos difundirlo lo más que se pueda y que llegue a los más festivales posibles y Es que pues estamos en eso, pues de a trabajo ahora sí que de gota en gota. Pues de a poquitos como podemos y inscribiéndolo porque cuesta inscribir la película a festivales. Hay algunos festivales que cuestan 10, 15 euros o son gratis y hay unos que cuestan hasta 80 euros. Entonces no podemos inscribir todos los días en un festival como nos gustaría, pero tenemos que elegir muy bien pues en cuáles nos alcanza para inscribirla, porque pues es el costo. De todas formas, estamos moviéndonos bastante para que se pueda proyectar en comisiones obreras, en la biblioteca donde está el archivo del partido, en la calle Noviciado, es decir, en varios sitios, porque es verdad, esto hay que verlo. Sí, sí, claro, hay que verlo. Esto tiene que Absolutamente. fluir. Hay mucha gente despierta, tiene que verlo para que se entere bien de las cosas. Claro, claro. Mira, nosotros teníamos muchas reuniones a través de 12 años que llevamos batallando por la verdad, y la educación. Vale, yo, mira, me acuerdo que un senador, que ahora mismo no me acuerdo, era del Partido Socialista, que nos recibió. Entonces, después de darle todas las informaciones y lo que pedíamos, pues él nos dijo que si esperábamos revancha. Entonces yo, cuando pude, cogí la palabra y dije, no, revancha no pedimos, pedimos justicia y verdad, porque no fueron luchadores por la democracia que también hoy disfruta usted, ¿vale? Le dije, no, que tú disfrutas. Digo, y mi madre se murió casi con 100 años y se murió con miedo, no con revancha, con miedo, porque mi madre estuvo en la cárcel, ¿vale? Mi padre le mataron, mi madre estuvo en la cárcel y entonces, y en mi casa, afortunadamente, que lo habéis dicho,
nunca ignoramos lo que pasó. Ha habido casas que sí. Sí. Muchísimas familias no decían lo que pasaba, ni la que habían estado en la cárcel, porque indudablemente no podías decirlo. Yo, para buscar trabajo, jovencita, que tuve que empezar a trabajar desde los 9 años, ¿vale? Yo no podía decir que mi padre la habían matado, y yo lo sabía, que mi padre la habían matado. No lo podía decir, cariño. No se podía decir que era porque rojo. No, exacto. Entonces, ese miedo que todavía hoy dura, por favor, es verdad. Y ese miedo hay que erradicarlo con nuestros documentales tan buenos, tan atrevidos y tan verídicos y tan para la historia. Y también hechos. Que será un documental para la historia, de lo cual te puedes sentir orgullosa. Gracias. Preciosa, emotiva, entrañable, y me ha solucionado un regalo que le tengo que hacer a la niña de una compañera mía de 4 años. La noche la llamaré. Pues le van a encantar. Le van a encantar. Le van a encantar. Gracias a vosotros. Qué bien. Ay. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por venir hoy aquí. Muchísimas gracias por tu presencia, nunca mejor dicho, dado el nombre del documental. Te queríamos hacer también obsequio, por este regalo que nos has dado, te queríamos obsequiar con esta bandera del Ateneo, este humilde regalo, para que también el Ateneo esté presente en México y allá donde vayas. Muchísimas gracias por venir. Que tengas mucha suerte, con este documental. Y ya sabes que tu casa está abierta para cuando quieras traer la película, que estoy seguro que podrás hacer. Y muchísima suerte con este documental y ojalá te lleves todos los premios que te mereces, porque este documental es necesario y ojalá hubiesen millones de documentales más como este. Y bueno, pues con esta labor tan necesaria en este país. Así que bueno, muchísimas gracias, Andrea, y hasta siempre. Gracias, Alex. Si queremos tenerla en casa, ¿se puede bajar de alguna plataforma? Sí. Les pasaremos un link para que la puedan tener. Vale. Y bueno, para el Ateneo Republicano de Vallecas, un Muchísimas ejemplar gracias. de los cuentos, Muchísimas de gracias. todo corazón. Bueno, y no se me ocurre, aparte de recordar que efectivamente podéis adquirir estos cuentos ahí en esta mesa, no se me ocurre mejor forma de poner un broche final a las actividades del Ateneo. Nosotros, vamos a suspender temporalmente durante 2 meses por aquello de las vacaciones, ya sabéis, y del veranito, las actividades en el Ateneo, pero para todos aquellos, en septiembre volveremos, o sea que va a ser simplemente un parón temporal, muy breve. En septiembre volvemos con más fuerza si cabe, y si queréis recibir información sobre estas actividades que vamos a retomar, tenemos en la barra una lista para poder inscribir vuestros correos y poder recibir los carteles con las convocatorias y demás. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.